Listo. Bueno, muy buenos días, apreciados aprendices. Buenos días, Jenny. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Me confirmas si me ves, me escuchas y ves la presentación, por favor? Sí, señor, todo perfecto. Bueno, todo perfecto. Gracias, Jenny. Bienvenida. Me alegra mucho volverte a escuchar y gracias por continuar en la formación. Recuerda que todo lo que iniciamos debemos terminarlo y bueno, tú eres muy pila y muy juiciosa y qué alegría volverte a tener acá. Y también a los que estén viendo la grabación, porque sabemos que es un horario de trabajo y es complicado conectarse a esa hora, pero les valoramos también por estarnos viendo desde la grabación. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a empezar con este nuevo ritmo de trabajo, otra vez retomando lo que son las competencias del programa. Algo que el instructor Nelson les manda a decir es que ustedes deben presentar el proyecto formativo para finales de junio, lo deben sustentar. También es importante saber que tenemos una lista de competencias que no hemos visto, entonces las vamos a ir depurando. Nos vamos a seguir viendo los miércoles y los viernes para que lo tengamos presente. Jenny, tú hiciste este documento, ¿cierto? Sí, De sí, las, señor. excelente, muchas gracias, Jenny. Esto evidencia que tú estás muy comprometida con el programa, que estás haciendo un seguimiento y eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí este documentico se los voy a compartir para que ustedes también le hagan el seguimiento, que lo puedan leer. Yo lo subí a un drive donde yo tengo ahí como lo de ustedes y entonces se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp y por ejemplo, acá a un ladito, yo le voy a ir poniendo qué día vamos a ir abordando esas competencias. Hay unas que no se han visto, hay otras que tenemos que unificar por cuestiones de tiempo, de pronto ver dos en una, pero entonces para que lo tengamos presente, ¿vale? Entonces sería miércoles y viernes. La idea es que ustedes semanalmente vayan depurando para que no se les vaya a acumular. Así no lo puedan enviar esa misma semana, pero traten de ir depurando y me escriben al WhatsApp, instructor, ya te subí una actividad, pero todavía no veo la calificación, porque como a mí no me llega notificación, entonces me pueden ir avisando que yo no me pongo bravo. Listo, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. Bueno, muchachos, a lo largo de estas semanas que vamos a estar viendo, vamos a volver a retomar un poco lo de Python con las competencias que tenemos que ver. Recordemos que en la última encuesta de Stack Overflow, Python está ocupando unas posiciones muy importantes y vamos a desarrollar pues algunos ejemplos o lo que alcancemos a ver sobre programación. Yo lo voy a enfocar sobre Python. No obstante, recuerden que la lógica es la misma, pero pues es el lenguaje que es mi favorito y sobre el cual yo les voy a estar haciendo algunos ejemplos de programación cuando sea pertinentes, ¿vale? Recordemos que Python es muy utilizado en estos campos de acción. Pueden ir siguiendo el materialcito de apoyo que les envía al grupo de WhatsApp. Entonces, para hoy tenemos programado el saludo y bienvenida. Tenemos la guía 4, 2205-01095, A2 EB01, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, que aquí lo tenemos en la tablita, que todavía no se ha hecho, entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer un activador y por último un que me llevo. ¿Listo? Entonces, en este slide pues está como la importancia de aprender Python actualmente, que está tomando mucha importancia en el análisis de datos, la programación, la inteligencia artificial, el blockchain, la computación en la nube, entre otros. Recordemos que si bien Python es fácil de aprender, es un lenguaje lento, porque mientras más alto sea el nivel, es que es más fácil, pero también es lento porque está un poco alejado de la interacción directa con la máquina. Entonces, no obstante, no significa que eso sea malo, porque hay frameworks como FastAPI que hacen que el lenguaje sea rápido. Recordemos que FastAPI fue creado por Sebastián Ramírez, un colombiano. Bueno, muchachos, entonces para esta actividad, este tallercito se titula Taller de Conceptos y Principios de Programación Orientada a Objetos. Y me parece muy pertinente para que
volvamos como a meternos en materia de todos estos conceptos tan bonitos de lo que es la programación y podamos volver otra vez a calentar motores y a meternos en el cuento. En este taller que les voy a mostrar en unos slides más adelante, ustedes tienen que responder unas preguntas como qué es la programación orientada a objetos, qué son métodos, clases, herencia. En ese taller ustedes van a dar respuesta a esas preguntas y lo van a enviar a través de un enlace que ahorita les digo. Empecemos con el concepto de programación orientada a objetos. Es un estilo de programación que organiza el código en torno a objetos que representan cosas del mundo real. La programación orientada a objetos se ve en todo lo que son los lenguajes de programación actuales, ¿cierto? Como Python, JavaScript, Dart, ¿cierto? Todos estos lenguajes que tú has escuchado, ellos manejan la programación orientada a objetos. ¿Cómo entenderlo de forma fácil? Imagina que has creado un videojuego de autos. Un auto es un objeto porque tiene propiedades como color, marca y velocidad, pero también tiene acciones como acelerar, frenar y girar. En programación orientada a objetos o PO, ¿cierto? Como lo encontramos en los libros, los objetos se crean a partir de clases. Tenemos los pilares de la programación orientada a objetos. Entonces, primero tenemos el encapsulamiento, que protege los datos dentro de los objetos. La herencia, un objeto puede heredar características de otro. Por ejemplo, una moto puede heredar características de vehículo, pues porque ambos son medios de transporte. Tenemos el polimorfismo, un mismo método puede funcionar de manera diferente según el objeto, y la abstracción oculta detalles innecesarios y solo muestra lo esencial. La programación orientada a objetos, los programas se construyen como si fueran objetos del mundo real con propiedades y acciones. Entonces tenemos de las preguntas que está en el tallercito, tenemos que dar respuesta, por ejemplo, a qué es la programación orientada a objetos. Tú te puedes remitir acá o también hay un material aquí en el slide número 7, ustedes le van a dar un cliccito ahí donde dice material de apoyo, clic aquí, pero deben tener Sayuna abierto. Entonces mira que si yo le hago clic y como ya tengo Sayuna abierto, pues me va a llevar al material de programación orientada a objetos. Entonces ustedes lo van a leer y de ahí pueden sacar las respuestas. También pueden apoyarse mucho de ChatGPT. Recordemos que ChatGPT es un aliado, no lo veamos como un enemigo, sino como un aliado. Explícame de forma fácil de entender qué es una clase en programación, por ejemplo, de forma que tú lo entiendas y lo interiorices. Pero miremos, por ejemplo, aquí, ¿qué son clases? Una clase es como un plano o molde para crear objetos. Es una plantilla que define cómo serán las cosas. Entonces, por ejemplo, recordemos que FastAPI es un framework de Python, ¿cierto? Con haz de cuenta que FastAPI es ese molde. Tú con FastAPI puedes crear aplicaciones, pero también puedes crear sitios web. Si la clase de FastAPI fuera una app, porque vas a crear de ese molde que es FastAPI una aplicación. Pero miremoslo aquí en un ejemplo más aterrizado. Por ejemplo, la clase carro define cómo son los carros en general. Tienen ruedas, un motor, tienen puerta, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos Python que está declarando una clase carro, pero por ahora solo es un molde vacío. Tenemos también los atributos. Los atributos son las características o propiedades del objeto. Es como decir de qué color es el carro o cuántas puertas tiene. Ejemplo, un carro tiene un color, una marca y un modelo. Entonces aquí tenemos como la estructura de cómo declarar clases en Python, que eso lo vamos a ver después con ejercicios, pero digamos que ahorita nos están invitando como a la teoría. Bien, tenemos también los métodos. Los métodos son las acciones que puede hacer un objeto. Es como decir que un carro puede arrancar o frenar. También los strings en Python tienen métodos, como por ejemplo el lower, que convierte todo en minúsculas, ¿cierto? Aquí tenemos el carro puede tener métodos como arrancar. O sea, son las acciones que tienen los objetos. Y los eventos son cosas que pueden suceder y hacer que el objeto reaccione. Es como si el carro tuviera sensores que detectan si alguien abre la puerta o si se queda sin gasolina. Ejemplo, si la gasolina llega a cero, pues el carro se apaga. Y aquí podemos ver como para ir teniendo un contexto de cómo declarar clases en Python. Para tener en cuenta, entonces, clase es el plano de un objeto.
Atributos son sus características, métodos son las acciones que puede hacer y eventos son situaciones que hacen que algo suceda, como quedarse sin gasolina. Muy bien. Tenemos aquí unas infografías de EDTeam para también interiorizar un poco más qué es la programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que organiza las funciones en entidades llamadas objetos. Entonces tenemos, por ejemplo, el objeto persona. Por ejemplo, Jenny. Jenny es un objeto, pero Jenny tiene atributos como nombres, apellidos, tiene un correo, una contraseña y saber si es usuario premium en Netflix, por ejemplo. Pero también tiene métodos. ¿Qué podría hacer el objeto Jenny? Por ejemplo, puede editar el perfil, iniciar sesión, que son las acciones que Jenny realizaría, ¿cierto? Puede cerrar sesión, cambiar contraseña o pasarse a Premium si tiene Netflix gratuito. Bueno, tenemos aquí también los pilares de la programación orientada a objetos, Una pregunta, abstracción. Ah, sí, adelante. una pregunta. Con este ejemplo que usted me está dando de que hay un objeto que tiene estos atributos y estos métodos, ¿cuál sería la clase? Es que, digamos, yo estoy tratando ya de implementar algo así en mi proyecto, pero pues claro, no, hay cosas que no he aterrizado muy bien. Pero este objeto es una instanciación, o sea, es algo que está instanciando de una clase. ¿Cuál sería la clase, por ejemplo, de este objeto llamado usuario, digámoslo así? ¿La clase cuál sería? ¿Usuario? Bueno, los objetos se crean a partir de plantillas llamadas clases, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que el usuario, ¿cierto? El usuario podría ser la clase. Dice que los objetos se crean a partir de una plantilla llamada clase. Cada objeto es una instancia de su clase. Exactamente. Entonces sería el objeto Jenny, ¿cierto? Ella sería un usuario que a la vez representa esos atributos y métodos. Sí, Jenny, yo lo vería desde ese punto de vista, como si la clase fuera usuario y a partir de ahí, pues sale el objeto con sus atributos y métodos. ¿Sí te quedó claro más o menos? Por ejemplo, en mi caso, en mi proyecto, yo voy a tener diferentes tipos de usuarios. Yo voy a tener el usuario que es el administrador del sistema, que va a tener obviamente unos métodos diferentes. Voy a tener un usuario que va a ser los comercios, el comercio que está asociado. Y voy a tener otro tipo de usuario que es un usuario que va a tener muy pocas opciones, que va a ser el usuario visitante, ¿sí? Entonces, estos serían objetos de una clase general llamada usuario, donde compartirían atributos como nombre, apellido, correo, contraseña, porque todos van a tener eso. Y en los métodos, algunos se compartirían y otros no. Por ejemplo, Exactamente. perfil, iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña. Esos métodos serían para todos los usuarios. Sin embargo, hay unos métodos que yo voy a colocar que solamente van a ser para el administrador o que también van a ser para el comercio, pero que en el comercio van a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Y obviamente, y los usuarios finales, digamos el visitante de la página, pues ese sí que es cierto que va a tener mucho menos opciones. Entonces, como Así para que es. me quede claro, la Sí. clase sería usuario y en los objetos Ujú. sería un objeto llamado usuario comercio, otro objeto llamado usuario administrador y otro objeto Sí. llamado usuario visitante. ¿Sí Ay, Jenny, entendemos? lo tienes clarísimo. Está hasta Ah, mejor okay. explicado que lo que yo expliqué. Súper, No, me pues, encanta. porque yo lo he tratado de entender, pero claro, todavía hay cosas que me cuesta mucho como que si es Sí, esto o no es esto, entonces pues por eso aprovecho que usted está explicando este tema como claro. para despejar las dudas que ya me habían surgido. Pero mira que cuando tú lo explicas, das respuesta y hasta ayudas a entenderlo mejor. Entonces está súper. Me encanta, Jenny. Muchas gracias. Ya con eso quedó más claro. Así es. Y tenemos los pilares de la programación orientada a objetos, ¿cierto? Que está explicadito, pero digamos que de otra manera o muy similar a lo que vimos en los slides anteriores. Bueno, ahora sí vamos con la evidencia, Jenny y compañeros. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Se llama evidencia de conocimiento, guía 42205019095 A12B01, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Dice que realiza un glosario de terminología utilizada en la programación orientada a objetos. Cada término debe ser explicado con sus propias palabras, en su propio concepto, explicar cuáles son las características
y los principios o pilares de la programación orientada a objetos. Entonces tenemos que explicar qué es programación orientada a objetos, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Y se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y conclusiones. Por ejemplo, yo les aconsejo mucho, muchachos, que lo hagan muy personal, como Jenny nos estaba dando el ejemplo. Entonces, cuando Jenny vayas a explicar, por ejemplo, bueno, aquí, clases. Entonces tú, por ejemplo, puedes decir, en mi proyecto formativo yo estoy desarrollando una aplicación de tal cosa, ¿cierto? Es lo de para encontrar restaurantes y cosas cercanas, ¿cierto, Jenny? Sí, señor, Ocio Red se llama. Eso, Ocio Red. Ahí como clases yo identifico que son los usuarios y voy a tener usuarios con estos roles. Sí, como que lo apropien, como que empiecen a aterrizarlo, como Jenny nos hacía ese ejemplo ahorita que me encantó, porque miren cómo ya lo vas apropiando. Que no es lo mismo que ir y copiar y pegar el concepto de clases, sino que qué genial irlo apropiando a lo que Jenny nos hacía caer en cuenta ahora. Bueno, ya hay cosas que de pronto herencias, sí, pues de pronto pues ya para explicarme herencias, sí puedes remitirte aquí al materialcito de apoyo y puedes ver donde yo te explicaba qué son las herencias que se me perdió, pero es como cuando un objeto puede heredar características de otro. Así de simple, entonces puedes apropiar este término o apoyarte en el material de desayuno. Entonces, hay cositas que vas a poder apropiar de tu propio proyecto y hay otras que sí puedes simplificarlo, lo explicas así de una manera que tú entiendas fácil y directa. Entonces, lo que puedas apropiar lo apropias y lo que no, entonces lo explicas de una manera fácil de entender que tú también entiendas el concepto. Entonces van a entregar un informe que tenga portada, el desarrollo, que sería estas respuestas, la introducción y las conclusiones. Listo, muchachos. Eso lo van a, perdón, yo rechazo acá. Listo. Eso lo van a enviar en PDF. Y esta es la ruta. Fase 2 de planeación, guía de aprendizaje 4, taller de conceptos y principios de programación. Bueno, aquí dice página 6 de la guía, clic aquí. Bueno, entonces aquí les puse esta guía. Entonces, si ustedes le dan clic y tienen abierticos Ayuna, ahí los va a llevar a la guía de aprendizaje y está en la página 6. Entonces aquí van a la 6 y pueden leerlo directamente. Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer un Kahoot para apropiar estos conocimientos, Jenny. Entonces, me gustaría que ingresaras, por favor. Vamos a ver estos conceptos. Ingresamos a www.kahoot.it y el código es 607835. Muy bien, Jenny, gracias por unirte. Entonces hagámosle contigo que solo estás tú. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver estos conceptos. ¿Qué tan claro quedaron? Pues primer pregunta. Es un estilo de programación que organiza el código en torno a objetos que representan cosas del mundo real. ¿Será la programación orientada a objetos o ninguna de las anteriores? Muy bien. Es programación orientada a objetos. ¿Qué hace de cuenta cuando estás programando que todos son objetos o cosas del mundo real? Vamos con la segunda. ¿Qué es el encapsulamiento? Te dice, ¿es cuando proteges los datos dentro de los objetos o es cuando no proteges los datos de los objetos? Así es cuando proteges los datos dentro de los objetos, los encapsulas. Muy bien, vamos con la tercera. ¿Qué es herencia? Lo podemos relacionar al mundo real, ¿cierto? Aquí dice, ¿es cuando un objeto puede heredar características de otro? O cuando no se puede. Así es cuando un objeto hereda características de otro. Por ejemplo, una moto podría heredar del carro, ¿cierto? Que es también un medio de transporte. Bueno, 4. Polimorfismo.
tenemos, es un mismo método, puede funcionar de manera diferente según el objeto o el polimorfismo no existe. Bueno, sí existe. Un mismo método puede funcionar de manera diferente según el objeto. Muy bien. Quinto, ¿qué es la abstracción? Oculta detalles innecesarios y solo muestra lo esencial. Exactamente. Entonces, la abstracción nos dice que él simplifica. Entonces, por ejemplo, los programadores siempre tratan de simplificar conceptos también, ¿cierto? Con funciones y hacer el código un poco más simplificado. 6. En programación orientada a objetos, los programas se construyen como si fueran objetos del mundo real con propiedades y acciones. Eso es verdadero. Muy bien. Vamos con el 7. Una clase es como un plano o molde para crear objetos. Es una plantilla que define cómo serán las cosas. Excelente. Muy bien. Verdadero, Jenny. 8. Por ejemplo, la clase carro define cómo son los carros en general, que tienen ruedas, tienen un motor y tienen puertas. Verdadero. Vamos con el 9. Los atributos son las características o propiedades del objeto. Es como decir de qué color es un carro o sus puertas. Excelente. Jenny le quedó todo bien. Vamos a ver. Son las acciones que puede hacer un objeto. Es como decir que un carro puede arrancar, frenar o acelerar. O sea, los métodos. Muy bien. Y la última son las acciones que puede hacer un objeto. Es como decir que un carro... Ah, se me repitió. Bueno, nuevamente marcamos. Ah, bueno, aquí ya era verdadero o falso. Muy bien, entonces, felicidades Jenny. Veo que tienes muy bien los conceptos interiorizados sobre el tallercito de hoy. La idea es que este tallercito lo hagamos de aquí al domingo. Ya que, o si lo pueden hacer de aquí al viernes, ya que el viernes nos volvemos a reunir para a hacer otro taller. Entonces sería excelente que de aquí al viernes lo hagan y así vamos depurando. Bueno, ya para ir finalizando, entonces te quiero preguntar, Jenny, ¿qué te llevas de la sesión? ¿Te quedó claro? ¿Qué preguntitas tienes? Adelante. Pues fue como afianzar cosas que ya había como estudiado, como darles como claridad. Y no me quedan, pues del tema no, porque ya también lo había como tratado de estudiar con anterioridad, entonces todo claro. Perfecto, Jenny. ¿Crees que de aquí al viernes puedas tener hecha la actividad para ir depurando? Yo creo que sí, instructor. ¿Y crees que los compañeros también? ¿O ahí ya es como muy subjetivo, ¿no? De cada uno. Pues yo sé que en la formación sé que continuamos Clay y yo. No, creo que no continúa nadie más, creo que somos solo dos. Entonces, ¿La profe no continúa? ¿quién? ¿La profe que estaba? Andrea, creo que no. A mí la vez pasada ella me llamó hace varios meses, me dijo que pues por tema de adaptarse a su nuevo entorno, pues como que no le había sido tan fácil seguir el ritmo. Sin embargo, cuando me escribió yo le dije que realmente la fecha en la que ella me escribió a lo último que ella hizo no era mucho lo que le tocaba adelantar, pues que le hiciera, pero pues yo no volví a tener comunicación con ella. Como Clay hemos estado hablando, entonces pues si algo yo le escribo hoy para decirle que pues sí puede, se adelante en la actividad, pero pues él trabaja, entonces no sé qué tan fácil le quede. Pronto el fin de semana lo completa. Un saludito a Clay. Jenny, entonces, pues viendo que somos poquitos, te agradecería que cuando subas la evidencia me digas, profe, ya subí la evidencia y si ves que no te la he calificado, porque yo veo que tú eres muy juiciosa y haces seguimiento, todavía no me aparece la calificación y yo no me voy a enojar, sino que como a mí no me llegan notificaciones y de pronto para que no se me pase y tengamos todo el día, Jenny, te agradezco. Bueno, Jenny, entonces nos vemos el viernes. Que tengas feliz resto de semana. Gracias por haberme acompañado. Que estés bien. Gracias. Chao, gracias a ti.